Bienvenidos una vez más a esta la tercera y última parte de este viaje fantástico que estamos haciendo a los montes de Israel, a través de la historia que nos cuentan las Sagradas Escrituras y que nos están llenando de conocimiento para poder entender más ampliamente a nuestros antepasados hebreos, allá donde la historia de nuestro pueblo daba comienzo. Espero que todos estén disfrutando de esta serie de estudios, pero lo más importante es que estemos aprendiendo de ellos, porque este conocimiento que estamos adquiriendo se lo podemos pasar a nuestros hijos y a nuestros seres amados, para que ellos también tengan un mejor concepto y conocimiento de nuestro pueblo. Porque recuerden lo que nos dice la bendita palabra del Creador de todo: regresen a los caminos antiguos, pregunten por ellos. Aquí vamos a ver algunos. Pero bueno, vamos a continuar porque todavía nos faltan alrededor de 9 montes más. Pero antes de continuar con nuestro viaje fantástico, pidámosle a nuestro Padre Santo Yahweh Elohim que nos guíe en este estudio. Oremos. Gracias, Yahweh bendito, Padre eterno, Padre santo, por ese amor tan grande que tienes por nosotros, que a pesar de que somos pecadores, tú nos has amado tanto que diste la vida de tu Hijo Yahshua, para que todos los que creamos en Él no muramos, mas tengamos la vida eterna. En este momento te pido, Padre mío, que bendigas grandemente a todos y cada una de las personas que están viendo, escuchando este estudio junto con todos sus seres amados, y que nos des el entendimiento de tu palabra para que la podamos poner por obra, y la fuerza y la valentía para llevársela a otros. Así como también te pido, Padre mío, por bendiciones especiales para todos aquellos instrumentos que tú estás usando grandemente en todas las partes de este mundo, para sacar de las tinieblas religiosas a todos aquellos que te aman en espíritu y en verdad, y que se encuentran confundidos y engañados en las iglesias denominacionales y en las religiones del mundo. Bendícelos grandemente, Padre mío, a todos ellos junto con sus seres amados en Yeshua HaMashiach, y tú recibe toda la gloria, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Y Padre Santo y bendito, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú quien lo guíe y no el hombre. Amén y emet. Ok, espero que les esté gustando el viaje y que estemos aprendiendo también, porque de eso es de lo que se trata, ok. Ahora nos toca ir a visitar el monte Líbano, que se menciona poco en el Tanakh, pero que lo vamos a visitar como quiera, porque como quiera tiene algo de historia. Pero vamos, las ubicaciones y todo eso, para que sepamos bien toda la historia, todo completo, no nada más pedacitos, ¿ok? La cordillera del Líbano o monte Líbano es un macizo montañoso que se encuentra dentro del Líbano, entre la depresión del Trípoli y el río Litani, y que atraviesa todo el país del noreste al suroeste, conformando así dos áreas especiales diferenciadas en territorio, clima y economía. Su cumbre más alta es el Kurnat As Sauda, de 3.088 metros sobre el nivel del mar. La mayoría del resto de alturas destacables se encuentran entre los 1.900 y los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación, haciendo frente a la línea de costa mediterránea, le permite recibir precipitaciones próximas a los 1.500 mililitros anuales en el norte y a los 1.000 en el sur, dejando al oeste de la cadena zonas áridas por situarse a sotavento de las borrascas. La tierra es caliza, lo que permite la filtración de las aguas y la erosión intensa que han formado profundas gargantas a lo largo del tiempo. Su estratégica situación permitió en el pasado ser refugio de comunidades como los maronitas o los drusos, aún a finales del siglo XX, y ha favorecido la previvencia de creencias minoritarias en tierras de mayoría musulmana. Ha servido como punto desde el que han partido o hacia el que se han dirigido múltiples acciones bélicas entre libaneses durante los conflictos padecidos a lo largo de su historia. La población en el siglo XXI es menos abundante de lo que fue en el pasado, y la mayoría fue trasladándose a la costa de Sidón, Yunilla, Beirut y Trípoli, y en menor medida a las poblaciones del interior como Sajalá y Baalbek. La economía de la zona se basa en el pastoreo, la sericultura,
el cultivo de la vid y el olivo, así como las hortalizas y árboles frutales en terrazas de pequeño tamaño. Así se las jugaban. También ha adquirido importancia el turismo, principalmente en invierno, destacando la existencia de 3 estaciones de esquís abiertas. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras de este monte. Y para ello nos vamos al libro de Devarim. Acuérdense que aquí estamos viendo historia y estamos viendo la escritura. Aquí hay ubicaciones, terrenos, pleitos, en fin, todo, para que podamos aprender y tener un mejor concepto de todo. Devarim, Deuteronomio 3:25, es la parte donde se está mencionando este monte, dice Deuteronomio 3:25, permíteme, por favor, cruzar y ver la buena tierra al otro lado del Jardín o del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Aquí Moshe le estaba rogando a nuestro padre Yahweh Elohim que lo dejara entrar en la tierra prometida, pero nuestro padre no lo dejó entrar. Y creo que ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Y si no lo saben, pues ahí están mis estudios que hablan de ello. Bueno, esta es una mención del monte del Líbano. Vamos a ver otra mención más y está en el libro de Shofetim, Jueces. Vamos a ver desde el capítulo 3, 1 al 6 para poder entender mejor qué fue lo que sucedió en ese lugar. Shofetim, Jueces 3, 1 al 6 dice: estas son las naciones que dejó Yahweh para probar por medio de ellas a todos los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. De modo que las generaciones sucesivas de israelitas pudieran experimentar la guerra, pero solo aquellos que no habían conocido las guerras anteriores. Los 5 príncipes de los filistinos, de los palestinos y todos los kenanitas, los sidonios y los jigüitas que habitaban la serranía de Lebanón o del Líbano, desde el monte Baal, Hermón, hasta el Lebo Hamad. Estos servían como medio para probar a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos que les había ordenado Yahweh a sus padres mediante Moshe o Moisés. Los israelitas se establecieron entre los cananeos, los hititas, los emoritas, los perisitas, los jigüitas y los jebusitas. Tomaron a sus hijas por esposas y dieron a sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué pasó? Y adoraron a sus deidades. Aquí el pueblo empieza otra vez a salirse del huacal. Otra mención de este monte del Líbano se menciona en el libro de Melachim Aleph, o Primera de Reyes 5, 13 y 14, en donde dice: el rey Shlomo o Salomón impuso trabajo forzado en todo Israel. Los reclutados llegaron a 30,000 hombres. Los enviaba a Líbano o Líbano en turnos de 10,000 al mes. Pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adonarim estaba a cargo del trabajo forzado. Así se las gastaba el hijo de David, Salomón. En un principio parecía muy bueno, pero después fue muy canijo. Pero bueno, este es otro rollo. Estamos nosotros en los montes. La última mención que tenemos de este monte en las Sagradas Escrituras se encuentra en el libro de Yehezkel o Ezequiel, capítulo 17, versículos 1 al 3, que dice: me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, proponle una adivinanza y relátales una parábola a la casa de Israel. Di que así ha dicho Adonai Yahweh: una gran águila de grandes alas, largos miembros y llena de un plumaje de diversos colores, vino al Lebanón o al Líbano y tomó la copa del cedro. Esta fue la última mención que se hace de este monte Lebanón o Líbano en las Sagradas Escrituras. Se fijan, hermanos, toda la historia que hay, es bien bonito. Yo aquí se los estoy diciendo muy rápido, pero yo les digo, vamos a echarle un poquito de coco, un poquito de imaginación. Ver así quisiera pasarles video de los montes, pero no encontré las fotos, pero al menos con las fotos se dan una idea de cómo eran, de qué tamaño eran los montes y sobre todo lo que sucedió en todas esas áreas. ¿Ok? Ahora vamos a viajar a un pequeño monte que se llama Mizar y que se menciona solamente una vez en las Sagradas Escrituras. El monte, colina o cumbre Mizar se encuentra al este del Jardín o del Jordán,
probablemente cerca del monte Hermón, y se menciona únicamente en el libro de Tehilim o Salmos 42, 6 al 7. Y fíjense aquí qué hermoso es esto. Dice, Elohim mío, cuando me siento desanimado pienso en ti, en la región del Jardín, del Jordán, en el Hermón, en el monte Mitzar, donde se oyen los profundos farallones, el eco atronador de tus cascadas. Todos tus torrentes y tus olas han pasado sobre mí. Esta es la única mención que se hace del monte Mitzar. Y de este monte Mitzar fue lo único que encontré. Pero ahora nos vamos rápidamente. Este monte está muy bueno. Nos vamos al monte Moría. Moría, que en hebreo es Moriyah, que es Yahweh ve, Yahweh lo ha hecho ver, o Yahweh provee. Eso es lo que quiere decir Moría. Ahora, ¿en dónde está situado este monte? En Jerusalén, en Jerusalén. Y miren la importancia del mismo en el libro de Bereshit, Génesis 22, 1 al 2. Fíjense, dice, algún tiempo después, Ja Elohim puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, y él contestó, aquí estoy. Y dijo, toma tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí como ofrenda quemada en uno de los montes que yo te mostraré. ¿Se fijan la prueba para nuestro padre Abraham? Agarra a tu hijo único, al que tú amas tanto, y ve y ofrécelo en holocausto, ahí en este monte. El nombre Moría parece haber sido muy poco común, o sea, se usa muy poco, porque aparece en solo un pasaje más donde se le usa para designar el monte sobre el que Salomón construyó el templo. La tierra Moría debió haber sido entonces la región montañosa alrededor de Jerusalén, y el monte Moría era el monte específico. Josefo, el historiador Josefo, llama al monte sobre el que Abraham debía de sacrificar a Isaac, el monte Moría. Los samaritanos, que consideran el Gerizim como el monte santo de Yahweh Elohim, ubican el sacrificio de Isaac sobre ese monte y creen que Moría era Moré, cerca de Siquem, y que era el lugar donde Abraham hizo su primer campamento en la tierra de Canaán, donde construyó un altar al verdadero Elohim. Tal identificación que creen y justifica su separación de Jerusalén y su derecho a adorar a Yahweh en el monte Gerizim. El punto es que esa idea no tiene ninguna base escritural. La roca del monte Moría, donde Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac y que también fue el sitio del altar del holocausto de Salomón, bueno, ese lugar hoy está cubierto, ¿saben por quién? Por el domo de la roca, ese domo que se ve grandísimo con la punta de un oro laminado en toda la parte superior, lo que es el techo. David la compró y más tarde la eligió como el sitio para la construcción del templo que su hijo Salomón edificó. La colina del templo en Jerusalén estaba entre los valles del Cedrón y de Tiropeón, al norte de la antigua ciudad de David, a unos 744 metros sobre el nivel del mar. Su forma original ha sido alterada por los escombros y por enormes cimientos y plataformas sobre las que está el área del sagrado santuario musulmán, Haram Hes Sherif. Una inscripción grabada en la pared rocosa de una tumba cerca de Laquis, que procede 700 años antes de nuestro maestro, contiene las palabras el monte de Moría. Tú has favorecido la habitación de Yahweh. Esta es la única referencia no bíblica al monte Moría antes del tiempo de Josefo. ¿Está entendiendo? Estamos gozando con el viaje, hermanos. Ya este es el último viaje. Tradicionalmente se han identificado a los dos sitios, pero algunos eruditos lo han objetado en relación con el sacrificio de Isaac, que Jerusalén no estaba lo suficientemente lejos de la región de los filisteos, donde vivía Abraham, como para precisar 3 días de camino, como lo vimos ya en Bereshit 22, 3 y 4, o Génesis 22, 3 y 4. Sin embargo, la distancia desde el sur de Filistea hasta Jerusalén es como de 75 kilómetros, lo cual bien puede necesitarse 3 días de viaje. Además, el lugar mencionado en Bereshit en Génesis no es el monte Moría, sino la tierra de Moría.
en la que había varios montes. Probablemente el nombre se usaba también para referirse al monte en particular y en una forma más amplia a la región en general. Híjole, hermanos, hermanos. Cuánta historia, ¿verdad? Y como decimos, y lo que falta. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen específicamente en qué lugar se construyó el templo. Pero que sea mejor la bendita palabra de nuestro Padre Santo Yahweh la que nos lo diga. Así que vayamos al libro de Dibre Bet, segunda de Crónicas, capítulos 3, versículos 1 y 2, que dice: Shalomó o Salomón comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moría, donde Yahweh se le había aparecido a su padre David, en el lugar que David había designado en la era de Ornán, el Yesubita. Comenzó a edificar en el segundo día del mes segundo del cuarto año de su reinado. ¿Se fijan? Aquí estaban las instrucciones en dónde debería de construirse la casa de nuestro padre. Y fue en el monte Morilla, así de simple. Y ahora vámonos corriendo al monte Nebo. Este es otro y también es muy importante. El monte Nebo se encuentra al otro lado del Jardín, del río Jordán, a menos de 50 kilómetros de Jerusalén o Jerusalén. Ahora vemos que Jordania revela lugares sagrados menos turísticos, pero igualmente fascinantes. Como vistas a la tierra prometida, el monte Nebo es uno de los lugares más emotivos en este país. ¿Por qué? Vamos a verlo. Este monte o el monte Nebo es afloramiento rocoso elevado en el reino de Jordania, a 9 kilómetros al noreste de Madaba y a unos 26 kilómetros del Mar Muerto. El monte es famoso por ser el lugar en donde las Sagradas Escrituras nos dicen que Moshe o Moisés miró hacia la tierra prometida, donde estaba destinado a nunca poner un pie. Moshe o Moisés murió después de que Yahweh bendito le mostrara la tierra prometida. Esto lo podemos ver en el libro de Barim, Deuteronomio 34, 1 al 7. Vamos a ver, dice: Moisés subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, frente a Jericó o Jericó, y Yahweh le mostró todo el país, Gilad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Yahudá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, el valle de Jericó o Jericó, la ciudad de palmeras hasta Zoar. Y Yahweh le dijo: esta es la tierra de la que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Se la asignaré a su linaje. Te la he dejado ver con tus propios ojos, pero no cruzarás allá. Así que Moisés, el servidor de Yahweh, murió allí, en la tierra de Moab, por mandato de Yahweh. Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Moshe tenía 120 años de edad cuando murió. Sus ojos no estaban oscurecidos ni su vigor menguado. Y los israelitas lloraron a Moshe en las estepas de Moab por 30 años. Fíjense toda la historia ahí en Moab. Hey, hermanos, a mí sí me entusiasma mucho. Mirando a su alrededor, las personas pueden ver el paisaje árido de la tierra prometida a través de una tenue neblina. Unos kilómetros más abajo, el Jordán y el Mar Muerto marcan la frontera entre Palestina y Jordania. Muy interesante todo esto que estamos viendo y aprendiendo acerca de los sucesos ocurridos en nuestro pueblo Israel en esos montes, ¿verdad, hermanos, hermanas? Bastante interesante. Ahora vamos a visitar rápidamente el monte Pisgah, que se encuentra en Moab, donde Moisés divisó o vio la tierra prometida. Este monte se encuentra en un lugar elevado de la región septentrional de la cordillera de Abarim, junto al este del Mar Muerto. Se desconoce su ubicación exacta. Sin embargo, las referencias bíblicas no contradicen la identificación de Pisgah con Ras es Shillahah, promontorio, situado a 16 kilómetros al este de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. Ras es Shillahah está un poco al norte de Jebel, en Neva, la cima conocida tradicionalmente como
el monte Nebo o Har Nebo en hebreo. Las características físicas de estas dos elevaciones se encajan con la breve descripción bíblica. Ras el Shiyahá es unos 100 metros más baja que Jebel en Nebá y está separada de esta última por una ligera depresión o collado, aunque es un poco más baja que la otra cima vecina. Está más cerca de Jericó y desde ella se puede contemplar una vista despejada del Mar Muerto, que queda unos 1000 metros más abajo, así como una vista espléndida del Valle del Jordán, de la Cordillera Central, donde están situadas Hebrón, Belén y Jerusalén, y del monte Hermón a unos 160 kilómetros más al norte. Se menciona por primera vez este lugar en relación con los lugares donde acampó Israel durante su marcha hacia la tierra prometida, como se puede ver en el libro de Bemidbar, números 21-20. Este monte estaba en la parte meridional del territorio conquistado a los amorreos, después de que su rey, Sihón, se negó a permitir el paso de los israelitas a través del país. Esto se puede ver también en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulos 4, 46 al 49, y en Yahoshua o Josué, capítulos 12, versículos 1 al 3. Y fíjense, hay mucha historia, hermanos. Yo estoy bien emocionado realmente. A lo mejor no se me nota a mí aquí, no quisiera estar brincando diciéndoles todo esto, pero bueno, dice, más tarde Balac, el rey de Moab, llevó a Balaam al campo de Sede-Sofim, a la cumbre del Pisgah, en un intento inútil de maldecir a los israelitas. Esto está en el libro de Bemidbar, números 23, 11 al 30. Sin embargo, lo que más se recuerda de Pisgah es que Moisés contempló desde su cima poco antes de morir una panorámica de la tierra prometida. Pisgah fue designada como parte del territorio tribal de Rubén. Lo podemos ver en los libros de Devarim, Deuteronomio 3, 16 y 17 y en Yahoshua, Josué 13, 15 al 20. Cada vez que aparece el nombre Pisgah en las Sagradas Escrituras, está calificado con expresiones como la cabeza de, o la cima de, o las laderas de Pisgah, por lo que con frecuencia se llama el monte Pisgah. Hacer mención de este monte es recordar toda esa historia, es ver todas las historias, no nada más en este monte, hermanos, sino en todos. Híjole, es que no encuentro las palabras para expresarles todo ese cúmulo de conocimientos que podemos o que estamos adquiriendo en estos 3 estudios de toda esa historia que se reveló alrededor de esos montes de nuestro pueblo, lo que hacía nuestro pueblo ahí. ¿Ok? Ahora le toca su turno al monte Seir. La tierra de Seir y el monte o región montañosa de Seir son nombres alternos para la región ocupada por los descendientes de Edom o Esaú. Sí saben quién era Esaú, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, Esaú fue hermano de Jacob, hijo de Isaac. ¿Ok? Bueno, originalmente denominada la tierra de Seir, fue llamada luego Edom. Es un terreno montañoso y extremadamente accidentado, alrededor de 167 kilómetros de largo, extendiéndose hacia el sur desde Moab a ambos lados del Arabá, o la Gran Depresión que une la pequeña sureña del Mar Muerto con el Golfo de Acaba. La cima del monte Seir se eleva alrededor de unos 1094 metros sobre el nivel del adyacente Arabá. La tierra es muy rocosa y no es, ni con mucho, tan fértil como Palestina. Selá era capital edomita en los días de la monarquía hebrea. Después el lugar fue llamado Petra. Bosra y Temán eran lugares importantes en el periodo griego. El nombre de la tierra fue modificado a Idumea. Esaú hizo su habitación en el monte Seir y sus descendientes desposeyeron a los oreos, los habitantes originales, que dice Bereshit 14:6, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Un remanente de los amalequitas se refugiaron en esas fortalezas montañosas, mas ellos fueron finalmente destruidos por los simeonitas, como dice Dibre Aleph o Primera de Crónicas 4, 42 y 43. El término Seir se usa también colectivamente para denominar a la gente que vivía en el monte Seir,
como dice Yehezkel o Ezequiel 25:8. Es otra región en la frontera del territorio de Judá al oeste de Kirat Jearim, como dice Yahushua Josué, en las escrituras, en el capítulo 15, versículo 10. Fíjense, yo no me canso de decirles toda la historia, cómo se escondían en los montes, en las cuevas, cómo peleaban, cómo esperaban, en fin, todo eso. Qué interesante es todo esto, ¿verdad, hermanos, hermanas? Pero bueno, vamos a dirigirnos ahora al monte Sinaí. Me imagino que ustedes ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? El monte Sinaí, también llamado monte Horeb, es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al noreste de Egipto, entre África y Asia. Su altura es de 2.285 metros y a pesar de lo que se piensa popularmente, no es la máxima elevación ni de la península del Sinaí ni de Egipto, ya que este título lo ostenta el monte Catalina de 2.642 metros sobre el nivel del mar, situado cerca del monte Sinaí. Desde la época de Santa Helena, la madre del emperador Constantino, el monte Sinaí ha sido identificado con Jabal Musa o Jebel Musa, nombre árabe que significa monte Moisés, nombre que comparte con otros montes como el monte Musa en las proximidades de Ceuta. El monte Sinaí es un escenario importante de las Sagradas Escrituras donde, según la Torá, el Antiguo Testamento que le dicen los cristianos, Yahweh Elohim entregó a Moshe las tablas con el decálogo, con los 10 mandamientos. Por lo tanto, es uno de los lugares más sagrados de las regiones abrámicas. Imagínense, ahí estuvo nuestro Padre. La posición de la montaña fue evidentemente olvidada posteriormente. El posesionarlo en Jebel Musa lo hicieron dos monjes, obviamente católicos, que anunciaron haber encontrado la zarza ardiente de Moisés a cerca de 300 años después de nuestro maestro. Digo, por favor, que se la encontraron también prendida. Estos monjes católicos, ya saben cómo son. Se las gastan de todas cuando dicen que Pedro fue el primer papa y Pedro nunca estuvo en Roma. Pero así se las gastan estos cuates. Esta zarza está situada, según la tradición, en el monasterio de Santa Catalina en Egipto. La creencia del lugar del monte Sinaí ha perdurado 1700 años y se ha convertido en parte de la tradición. El lugar bíblico real, sin embargo, es todavía incierto. El nombre Sinaí proviene de Dios Luna Sin, probablemente al igual que el desierto de Sin. El judaísmo enseña que tan pronto como los judíos recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, fueron odiados por el resto del mundo por haber sido los que recibieron la palabra divina. Una situación presentada como un juego de palabras. Sinaí como Sen-Ha, que significa odio. La zona fue alcanzada por los hebreos el tercer mes del Éxodo. Fíjense qué importante, el tercer mes del Éxodo ya estaban ahí. Ahí quedaron acampados aproximadamente un año. Los últimos 22 capítulos del Éxodo, junto con todo el libro de Levítico y el libro de los Números, contienen un registro de lo que ocurrió mientras permanecieron en el monte Sinaí. Desde Repidim, los israelitas viajaron al desierto de Sinaí y acamparon ahí ante la montaña. La parte de la sierra, un precipicio bajo sobresaliente, conocida como el Rash Sasafej o Sufasef, se eleva casi perpendicularmente del llano y es identificada por algunos como el Sinaí histórico. Grupos turísticos y religiosos locales anuncian esta montaña como el mismo monte Sinaí, descrito en el Tanaj judío o en el Antiguo Testamento cristiano. Historiadores y arqueólogos apuntan que no hay una tradición aceptada acerca de qué montaña es el verdadero monte Sinaí, y de hecho hay varios otros montes en la zona que algunos grupos mantienen que es el verdadero. Aquí está la pelea, la confusión, siempre va a haber confusión. Siempre va a estar Satanás metido ahí confundiendo para que no se den con los lugares históricos, pero nuestro Padre los revela, o sea que ni preocuparse de eso. Otros libros que hablan de este monte Sinaí son Shemot, Éxodo 16:1, 19:11, 24:16 y 31:18. En estos pasajes de las Escrituras en el libro de Shemot vemos que el pueblo hebreo, después de salir de Egipto, llegó al desierto de Sin, que queda entre Elim y el Sinaí, en donde se quejaron de Moshe y de Aarón, y fue cuando nuestro Padre Yahweh les mandó el maná del cielo. ¿Se fijan?
ahí empezó a caer el maná del cielo, hermanos, hermanas. También se nos dice que Yahweh bajó a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, que Yahweh bajó a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y que fue ahí, en ese monte, que Moshe pasó 40 días y 40 noches en la presencia del Elohim poderoso de Israel. El libro de Baikra, Levítico 7:38 y 26:46 hablan acerca de lo mismo que ya vimos. Y a mí en lo personal me da mucho gusto cómo se describe todo en este versículo en el libro de Nehemías o Nehemías 9:13 al 14, que dice, me gusta mucho dice, bajaste sobre el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo, les diste reglas rectas e instrucciones fieles, leyes y mandamientos buenos, les hiciste conocer tu sagrado Shabbat y les prescribiste mandamientos, leyes y la Torá por medio de tu siervo Moshe. Fíjense ahí todo eso que pasó. El libro de Moshe, Hechos 7:38, nos dice más o menos lo mismo. Ya nada más nos quedan 2 montes, hermanos, hermanas. Así que vámonos al penúltimo de la serie, y es el monte Sión. Monte Sión con Z, Sión con S, o Tzion o Tzion en hebreo. Tiene el significado escritural de tierra prometida. Inicialmente fue el nombre de la colina en el suroeste de Jerusalén o de Jerusalén, en la que fue construida la ciudad del rey David. En el libro de Teilim, Salmos 87, 2 y 3, dice, Yahweh ama las puertas de Sión más que todas las montañas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, oh ciudad de Ja Elohim. Ay, hermanos, qué hermoso. La palabra Sión aparece más de 150 veces en las Sagradas Escrituras, significando esencialmente, ¿saben qué? Fortaleza. En la palabra bendita de nuestro Padre Yahweh, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Elohim. Conforme a las escrituras avanzan, la palabra Sión tiene una transición de referirse primeramente a una ciudad física con un significado más espiritual. La primera mención de la palabra Sión en las Sagradas Escrituras se encuentra en el libro de Shemuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7, que dice, sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, que es ahora la ciudad de David. Por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Después que David capturó la fortaleza de Sión, esta fue entonces llamada la ciudad de David, como se puede ver en los libros de Melakim Aleph, Primera de Reyes 8.1, en Dibret Aleph, Primera de Crónicas 11.5 y en Dibret Bet, Segunda de Crónicas 5.2. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, la palabra Sión se expandió en significado para incluir también al templo y el área que lo rodeaba, como lo dice en el libro de Teilim en Salmos 2.6, 48.2, 11.12 y 132.13. Se los digo así, hermanos, porque si pongo todo eso, esto se va a hacer muy largo. Eventualmente Sión fue usado como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y la gente de Israel como un todo, según lo podemos ver en los libros de Yesayahu, Isaías 49, Yermeyahu, Jeremías 31:12 y Zacarías 9:13. Otra vez, miren, hermanos. Hermanas, quiero hacer una aclaración antes de continuar, y es que no estoy escribiendo todos los versículos porque esto, como les digo, sería demasiado largo, pero les estoy dando las referencias para que ustedes los busquen si así lo desean. Vamos a continuar ya para terminar, ya no nos falta mucho. El uso más importante de la palabra Sión es en un sentido teológico. Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Yahweh en el libro de Yesayahu, Isaías 60:14. El significado espiritual de Sión continúa en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado del reino espiritual de Yahweh, la Jerusalén celestial, como lo podemos ver en el libro de Ibrim, Hebreos 12:22, y en el libro de Galut, Revelaciones 14:1. Ahora vemos que Kefá o Pedro se refiere al Mashiach como la piedra angular de Sión, en Kefá Aleph, primera de Pedro 2:6, que dice, porque la escritura contiene esto, miren, pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en él
jamás quedará avergonzado. Y ya para terminar, veamos al último monte, el monte Tabor. El monte Tabor se encuentra en el extremo oeste del valle Jersel, a 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Tiene una elevación de 575 metros de alto. En las escrituras se menciona en el libro de Yermiyahu, Jeremías 46:18, así como también en el libro de Teilim, Salmos 89:12. Se cree que es el sitio de la transfiguración de nuestro maestro Yahshua y de la batalla entre Barak y el ejército de Javín, comandado por Sísara. Sin embargo, justo antes de la transfiguración, Yahshua y sus discípulos se encontraron en la región de Cesarea de Filipo, en el actual pueblo de Banias. Las tribus israelitas se congregaron en el monte Tabor en la época de Débora. Los cananeos se reunieron en Hashoret Hagoyim, probablemente en el lado opuesto al valle Jezreel, y Barak inició el ataque de 10,000 israelitas en contra del ejército de Sísara. Parece que la intervención de Yahweh a favor de los israelitas fue en forma de tormenta, tal que el río Quizón se desbordó y los cananeos no pudieron viajar con sus carros, como lo podemos ver en el libro de Shofetim, Jueces, capítulos 4 y 5, y en el libro de Oseas, capítulo 5. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, de toda esta historia tan hermosa, tan increíble, tan fantástica que acabamos de ver en estos 3 episodios acerca de las montañas de Israel, donde vimos escenas de grandes eventos, como en el monte Ararat, en donde reposó el arca, el monte Moría, en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y el monte Horeb, donde Moisés vio la zarza ardiendo, y el monte Sinaí, en donde fue entregada las instrucciones, la ley. ¿Y qué decir de lo que sucedió en los montes de Ebal y Gerizim, en donde se leyeron las bendiciones y las maldiciones, y el monte Carmelo, en donde ocurrió el sacrificio de Elías? Y se imaginan estar sobre el monte Hermón o Tabor, en donde fue la transfiguración de nuestro maestro Yahshua, y por último el monte de los Olivos, lugar en donde nuestro Salvador fue levantado hacia el cielo. ¿Se fijan, hermanos y hermanas? Todo esto para mí fue realmente un viaje fantástico, porque aprendí mucho de la historia de nuestro pueblo alrededor de todas estas montañas o montes. Espero que ustedes también hayan aprendido mucho de estos 3 estudios que acabamos de ver. Bueno, solo me queda el agradecerles infinitamente el haberme acompañado en este viaje fantástico, histórico y espiritual, y decirles también que ha sido un honor para mí el contar con su amable atención. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo cuando lo estaba haciendo. Abba Yahweh los bendiga ricamente a todos ustedes junto con todos sus seres amados en Yahshua HaMashiach. Y lo de siempre, hermanos y hermanas, a que inviten a más personas a suscribirse a este canal de estudios, en donde encontrarán más de 144 estudios 100% de las Sagradas Escrituras, y a que toquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un estudio nuevo. Shalom, y hasta el próximo estudio. Bueno, eso sí es que nuestro Padre Santo Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Cuídense mucho y a orar los unos por los otros en obediencia a lo que la bendita palabra de nuestro Padre Yahweh nos manda hacer. Que el shalom de nuestros Elohim bendito Yahweh esté siempre en sus casas y en sus corazones. Shalom, y los amo mucho en el amor de nuestro Maestro Yahshua el Mashiach, el Salvador de nuestras vidas. Shalom, y hasta el próximo estudio.